Eh, Nuevamente, pues en el espacio de Infecto Café, eh, los que por primera vez se conectan a este espacio, es un espacio en el cual ventilamos y discutimos algunas cosas importantes, relevantes y o de actualidad, tanto para nuestra práctica diaria como igualmente para fortalecer cada vez más, pues igualmente nuestros conocimientos y igualmente todo lo que hacemos en nuestros hospitales o en nuestras clínicas. Eh, la semana pasada hablamos sobre coco gram positivos y esta vez pues dijimos que íbamos a hablar sobre Acinetobacter baumannii, que lo habíamos dejado allí hace 2 semanas. Nuevamente es un espacio de cero estrés, es un espacio como un poco más académico que para que podamos entender ciertas cosas y realmente adaptarlo todo a lo que hacemos. Entonces vamos a ver Acinetobacter baumannii. Empiezo por aquí. Ok, les muestro esta diapositiva, el sentido por algo que les voy a comentar sobre un paciente que tuvimos en una de las instituciones donde yo voy. Esta es una publicación del 2008, en el cual ustedes pueden ver en esta diapositiva cómo se describe el Acinetobacter baumannii como, por ejemplo, diplococos gram negativos. Y que así como les estoy mostrando, ustedes son como dos gafitas gran negativos porque igualmente toman un color así como rosa o rojizo, como ustedes lo ven aquí. Y se verán dos imágenes como si fueran en forma de gafas, así muy similar al neumococo, pero miren que es un diplococo gran negativo. Entonces, inicialmente, Acinetobacter, ahorita vamos a ver los nombres que inicialmente se le daban, pero se confundía mucho con Neisseria, porque Neisseria es coco gran negativo. La diferencia es que Neisseria es oxidasa positivo y Acinetobacter es oxidasa negativo, pero inicialmente era casi indistinguible de Neisseria. Y miren como lo que dice aquí la publicación, fue designado a la Acinetobacter como Neisseria inicialmente. Pero miren que le estoy mostrando como diplococo gran negativo, ¿de acuerdo? Pero el Acinetobacter también se le llama un gran variable, y ahorita lo vamos a ver. Pero también puede tomar la forma de bacilos. O sea, que las personas en microbiología tienen que ser personas muy expertas, tienen que por lo general siempre que vean algunas láminas, algunas tinciones, no solamente sean pragmáticos en el sentido de hacer la tinción y leerlo y ya, sino que ojalá siempre se correlacione con la parte clínica para uno poder entender que lo que yo estoy viendo lo tengo que cotejar con la parte clínica, por ejemplo. Si yo pudiera estar viendo esta placa, esta tinción de Gran y fuera un paciente con larga estancia hospitalaria, que se le está sospechando una neumonía asociada al ventilador o que tiene una herida, por ejemplo, o por explosión o que también tiene escara, y entonces se le toma esta muestra y salen estos diplococos gran negativos, no voy a pensar en Neisseria. Lo que voy a pensar es probablemente en un Acinetobacter. Pero si, por ejemplo, un paciente viene de la comunidad con un cuadro febril, viene con artromialgia, cefalea, un ras purpúrico, un compromiso general, y me salen diplococo gram negativo, lo primero que podía pensar en este paciente sería igualmente en una Neisseria. Entonces, fíjense que los contextos son diferentes en el sentido de cómo abordar cuando uno tiene tinciones como esta en el Gram. Pero miren que también puede ser un coco, o sea, un diplococo, pero también un bacilo. Eso es de acuerdo al crecimiento bacteriano. Entonces, miren que el gran dilema del Acinetobacter en este momento para casi todos nosotros es poder discernir si realmente es un colonizante o es un infectante. Acinetobacter viene de su nombre así, que es sin movimiento. Entonces es un germen que realmente no tiene a veces, no da muchas características desde el punto de vista de identificar en microbiología.
o realmente que sea un patógeno así, como por ejemplo Pseudomonas o una enterobacteria como Klebsiella, no. Al contrario, es un germen poco virulento. O sea, ese nombre que se le ha dado en las unidades de cuidado intensivo, en vez de decir Acinetobacter, uno los escucha diciendo Acinetobacter. Realmente no creo que sea tan apropiado para él porque realmente es un germen poco virulento. Lo que pasa es que si uno no conoce, este no conoce su perfil epidemiológico, este germen sí le puede ganar porque uno puede poner antibióticos que realmente no le estuvieran pegando, o es decir, usando una terapia empírica inapropiada. Entonces, cuando ya usted quisiera corregir eso, realmente ya es muy avanzado. Entonces, fíjense que hay muchas cosas con relación a Cinetobacter en este momento. Pero ese es el gram de un paciente que vimos hace unos pocos días. Y miren que lo que se ven son diplococos gram positivos. ¿Por qué son diplococos gram positivos? Miren que se ven como más purpúricos, aunque algunos tienen un poquito allí de rosado, pero se ven más purpúricos, más violeta, sobre todo estos que ustedes ven acá abajo. Y miren que es diplococo gram positivo. Sin embargo, el Acinetobacter es un bacilo gram negativo, un cocobacilo gram negativo. Entonces, ¿cuándo uno puede ver a este Acinetobacter en esta forma o en este estado de diplococo gram positivo? Y se puede confundir entonces ahí sí con un neumococo, por ejemplo. Cuando los cultivos son muy recientes, tienen menos de 24 horas y sobre todo son medios líquidos. Y es que en menos de 24 horas, este Acinetobacter lo que puede hacer es un crecimiento un crecimiento exponencial y lo que se hace es convertirse en cocos gram positivos, ¿de acuerdo? Tiñe un poco, captura mucho la tinción y se parecieran que fueran cocos gram positivos y así se ven en el gram. Pero nuevamente, por eso se le llama gran variable. Y miren que este es el mismo cultivo del paciente, pero ya más de 24 horas y aquí ya en una fase estacionaria y este ya es un cocobacilo gram negativo. O sea, créame que uno se volviera loco si uno no supiera porque pero se muestra como un diplococo gram positivo y posteriormente como un cocobacilo gram negativo. Y así está descrito y les sugiero que se lean esta publicación que es una editorial a un artículo de Acinetobacter, en donde lo describen así como ustedes lo están viendo, como si fueran varillas, como si fueran, como por ejemplo, líneas gruesas, directas, o lo que ellos describen como varillas. Y miren que son cocobacilos, o sea, son ya estructuras mucho más alargadas, pero ya son gran negativas, no son gran positivas. Entonces, esto lo puede hacer el Acinetobacter, tener una particularidad que se llama gran variable. Entonces nosotros los médicos tenemos que entender esto porque muchas veces nos reportan el gran, microbiología nos reporta un gran que va creciendo y es un gran positivo, o sea, es un germen que va creciendo en los cultivos y es un gran positivo y resulta que después al final el cultivo sale que es un bacilo gran negativo, entonces ustedes no, o sea, por favor tengan mucho respeto de decir es que este laboratorio, esta microbiología no sirve y miren que primero decían que eran coco gram positivo y ahora salen que es un bacilo gram negativo. Ojo, porque realmente los gérmenes pueden tener este comportamiento y como les dije, este es de un paciente y miren cómo se reportó este paciente. Fue en hemocultivo, miren la fecha que es 15 de septiembre de 2022, es muy reciente, eso fue la semana pasada y miren que cómo lo reporta, dice coco gram positivos en pares. Y miren que es una Acinetobacter, ¿de acuerdo? Porque es que esta forma la puede tener la Acinetobacter en las primeras 24 horas de un cultivo. Entonces, entrándolo a todos los que están ahorita conectados a lo que es el Acinetobacter baumannii, realmente es un germen que se ha asociado mucho a las guerras, a desastres naturales y muchos brotes intrahospitalarios. Tiene múltiples mecanismos de resistencia, ¿sí? Y la resistencia antimicrobiana
en el momento en que se empezó a usar mucho más los antibióticos o de una forma indiscriminada, pasó, por ejemplo, en los años 90, 95, del 9% al 40%, y en este momento está alrededor del 30 al 40%. Fue descrito por primera vez en 1911 y miren cómo le llamábamos, micrococos calcoacéticos. Por eso que ustedes muchas veces van a encontrar como complejo calcoacético. Tiene en algunas publicaciones 21 genotipos, pero algunos dicen que son 17, pero el más frecuente es el Acinetobacter baumannii. En los años 50 tomó el nombre de Acinetobacter, y esto que les voy a decir aquí es para que lo tengan en cuenta. Cada vez que ustedes tengan en sus unidades o en sus hospitales o en las clínicas mucho crecimiento de Acinetobacter, se tienen que preguntar esto. O están usando mucho carbapenémicos indiscriminadamente, o hay fallas en la asepsia o antisepsia, o hay fallas en la desinfección o en la limpieza. ¿Por qué? Porque este es un germen que le gusta mucho el agua, el sucio, el suelo, o sea, la basura, donde hay poca desinfección o igualmente donde se hace poco aseo. Me gustan mucho los alimentos, por eso es que nosotros debemos de evitar comer dentro de las unidades de cuidado intensivo, sobre todo las frutas, ¿de acuerdo? Porque se pega mucho a las conchas de las frutas, de sí. Se han encontrado igualmente en ciertos animales y ya saben que en todo el medio ambiente, sobre todo en los lavamanos, le gusta mucho el metal. Entonces se quedan muchísimas semanas pegado en los metales, donde no se haga buena limpieza y está en la humedad. Por eso los pacientes con ventilación, pacientes que están en terapia de diálisis, por ejemplo. Y en los humanos es un germen que coloniza frecuentemente la piel. Entonces, si no se hace una buena desinfección o una asepsia, antisepsia cuando se van a tomar los cultivos, usted puede tomar muestra de la piel y echar el Acinetobacter y inyectarlo en los hemocultivos. ¿De acuerdo? Coloniza mucho las heridas e igualmente el tracto respiratorio. Por eso tengan mucho cuidado a la hora cuando ustedes toman una muestra de secreción orotraqueal y le sale un Acinetobacter, inmediatamente decir es que tiene una neumonía por Acinetobacter porque es un germen muy colonizante. Cuando ustedes tengan un paciente con un compromiso neumónico, con un Acinetobacter, es porque el paciente tiene mucha larga estancia hospitalaria, por ejemplo, tiene una inmunocompromiso, o es un paciente que consume drogas intravenosas, o es un paciente alcohólico, porque esas son las características de este germen. O igualmente tracto gastrointestinal o compromiso del tracto gastrointestinal, aunque no le gusta tanto el abdomen, le gusta más es la piel, las heridas. Pueden, por favor, cerrar los micrófonos, por favor. Ok, puedes. No sé si pueden cerrar los micrófonos todos, por favor. Ok. Como les dije, puede vivir a la desecación ambiental durante semanas, y además de eso puede vivir dentro de los jabones, dentro del desinfectante, dentro del el mismo antiséptico con que nos lavamos las manos y limpiamos la piel de los pacientes. Entonces, ojo que realmente es un germen muy colonizante, muy contaminante. Hay que tener los criterios muy claros para definir que tiene realmente una infección por Acinetobacter. Entonces, empiezo con esta diapositiva para entender el Acinetobacter, aunque este diagrama es de una pseudomonas aeruginosa. ¿Y por qué sé que es de una pseudomonas aeruginosa? Por esta estructura que está aquí, que es una porina, que es la OPRD. Pero bueno, ahorita hablamos de esta OPRD. Ese es un diagrama de una bacteria, de un bacilo gram negativo. Un bacilo gram negativo tiene una membrana externa, como ustedes lo ven aquí, toda esta membrana, y tiene una membrana interna o citoplasmática. Y entre esas dos membranas está esto que es el espacio periplásmico. Pero traigo a colación esta diapositiva, aunque nuevamente lo menciones, de una pseudomonas aeruginosa, es para que vean estas estructuras que se llaman porinas, ¿de acuerdo? Estas estructuras que se llaman porinas son muy características de los bacilos gram negativos, y dependiendo de la línea que tenga el gram negativo, así le va a permitir el intercambio con sustancias del exterior al interior
o igualmente de que puedan entrar antibióticos o no. Entonces ustedes ven que muchas tienen unos nombres. Esta se llama OPRD. Esta es una porina de la Pseudomonas aeruginosa que es por aquí. Solamente entran los carbapenémicos, por ejemplo. Pero miren que acá hay otra abajo que dice OMPC. Esta que está acá abajo también dice OMPF, por ejemplo. Pero decirle con relación a las porinas es que por diferentes porinas el germen puede intercambiar iones o no, o puede entrar el antibiótico. Pero lo que puede hacer este germen también por intermedio de las porinas es cerrar la porina, como ustedes lo ven aquí. Cerró la porina y entonces el antibiótico no entró. O prácticamente la eliminó y la mutó y listo, no entra el antibiótico por allí. Pero miren que uno también tiene que mirar la estructura molecular o el peso molecular del antibiótico. Miren que este antibiótico es mucho más grande que este pequeñito que está aquí. Comparándolo con los carbapenémicos, este por ejemplo es, porfa, Alice, Ali, no sé, porque yo no puedo ver quién tiene el micrófono, ¿puedes bretear? Ya lo silencié y ya voy a escribirle un mensaje. Listo. Dale, Bueno, adelante, entonces, adelante. entonces este imipenem, por ejemplo, miren que la estructura es mucho más grande que este que es el meropenem, que es mucho más pequeño. Entonces, por ejemplo, si este germen cerrara la porina, ya este antibiótico no puede entrar. Entonces, por ejemplo, entre los carbapenémicos, porque vamos a hablar de Acinetobacter resistente a carbapenémicos, entonces si cierra la porina, la resistencia que más se nota es sobre imipenem y sobre ertapenem. Entonces, siempre que ustedes vean resistencia a imipenem, por lo general es por cierre de porina. Pero como el meropenem es mucho más pequeño molecularmente, es capaz de atravesar la porina y llegar al espacio periplásmico. Acuérdense que el target o el blanco de los betalactámicos de los carbapenémicos son estas estructuras que se llaman PBP, pero que están en la membrana interna. Entonces, para poder alcanzar este antibiótico cuando atraviesa la porina a la PBP, tiene que atravesar este espacio periplásmico, que es donde se encuentran las beta-lactamasas, que ya hemos visto todas las beta-lactamasas, penicilinasas, cefalosporinasas, carbapenemasas. Pero si este germen tiene carbapenemasas aquí, va a aniquilar este antibiótico, ¿de acuerdo? Entonces miren cómo aquí esta carbapenemasa que está en forma de diagrama de Pacman se está comiendo al meropenem que logró entrar. Pero el otro meropenem que logró esquivar esta carbapenemasa, por ejemplo, es sacado por esta estructura que se llama bomba de flujo, ¿lo ven? Bomba de flujo. Entonces, el Acinetobacter baumannii tiene muy estructurado las porinas, o sea, su fortaleza de resistencia son las porinas, o sea, el cierre de porina, la mutación de las porinas, pero además de eso, la conexión de las porinas con esta otra estructura que se llama bomba de flujo. Es decir, que limita la entrada del antibiótico, el poquito antibiótico que entra es capturado por las carbapenemasas, ¿sí? Y el poquito que logra pasar las carbapenemasas es sacado por bomba de flujo. Es una conexión que tiene. Entonces eso es lo que le da la fortaleza de resistencia a la Acinetobacter. Pero además de eso, si logra pasar, puede cambiar la estructura o la posición de la PBP. Y acuérdense que las PBP principales de la Acinetobacter baumannii es la 1 y la 3. Y ahorita vamos a ver por qué es importante esta PBP, la 1 y la 3. Entonces, resumiéndole esto, pasamos a esta diapositiva y miramos esta otra muy general, en donde ustedes ven los gérmenes están aquí y aquí están las porinas, ¿lo ven? Por eso les dije que yo sabía que esta era una pseudomonas aeruginosa porque una característica de la purina de la pseudomonas es la OPRD. ¿Lo pueden ver? Miren, la OPRD es muy característico de la pseudomonas aeruginosa. Muy pocos gérmenes no la tiene, o sea, es la única que tiene. Pero dentro de todos los gérmenes que tienen diferentes PPP, aquí lo pueden ver, la OMPC, la OMPF, el Acinetobacter, esta es su característica de la porina, que es la CARO. Y por eso, si él trastorna esta porina, es resistente a los carbapenémicos. Entonces, es como si usted lo viera de esta manera. Esta es la membrana externa, estas son las porinas, ¿lo ven? Si esta es una porina que no tiene ninguna alteración, el antibiótico llega y puede lograr pasar sin ningún problema por la porina.
¿De acuerdo? Este es si fuera un germen normal, sin ninguna presión de resistencia. Pero si el germen muta y bloquea la porina, ya el antibiótico se queda todo fuera y no puede entrar al espacio para poder pegarse a la PVP. Pero también el germen lo que puede hacer es limitar la entrada, ¿sí? Prácticamente limitarla, cerrarla completamente y no entra. No es que no la tenga, aquí es que no tiene la porina, la mutó, no tiene porina. Aquí limita la entrada, cierra de porina y aquí prácticamente logra pasar el antibiótico que de pronto tiene un peso molecular más pequeño porque realmente no hubo cierre completo de la porina. Entonces eso lo puede hacer el germen y puede mutar y eso es lo que más hace Acinetobacter baumannii. Entonces esta es una estructura de la Acinetobacter baumannii para que ustedes entiendan ahorita el tratamiento y el comportamiento de Acinetobacter baumannii. Entonces miren que aquí está el betalactámico que le está dando usted, ¿sí? Y que ese betalactámico va a entrar por estas porinas, como les dije, ¿no? Estas porinas, este Acinetobacter puede que las cierre inmediatamente, este antibiótico no puede entrar. Pero cuando usted le da el antibiótico y logra entrar por la porina, va a pasar esto que se llama espacio periplásmico, lo ve usted aquí porque esta es la membrana externa y esta es la membrana interna. Y ven esas estructuras aquí capturando el antibiótico, esas son las beta-lactamasas, porque este es el espacio periplásmico. Entonces, miren que estas son las otras estructuras donde se va a pegar el antibiótico, que es la PVP, ¿de acuerdo? Estas son las PVP, lo ven aquí. Entonces, el Acinetobacter baumannii en ese espacio periplásmico, en este espacio periplásmico, tiene una AMC cromosómica. ¿Se acuerdan que ya vimos las AMC cromosómicas? Es una AMC cromosómica que poco expresa, pero que sabe que todos los Acinetobacter la tienen, pero no es su mecanismo más fuerte de resistencia. Pero además de eso, tiene también carbapenemasas. Acuérdense que están en el espacio periplásmico. Y las carbapenemasas pueden ser de dos tipos. Tipo serina, y las tipos serina son las A y las D, o tipo metalo-beta-lactamasa, que son las tipo B. Ahorita vamos a mirarlo. Pero también el Acinetobacter, ¿qué puede hacer? En la parte del citoplasma, puede tener genes de GIR A y par C y ser resistente a quinolona, o tener alteración de las enzimas modificadoras de aminoglucósido y ser resistente a aminoglucósido, ¿de acuerdo? Pero lo fundamental de la Acinetobacter baumannii es que tiene dos PVP principales, esta PVP1 y esta PVP3. Y el mejor antibiótico que se pega a ella es Ampicilva, ¿de acuerdo? Sobre todo el sulbactam. Se pega a la PVP1 y a la PVP3. Entonces, si esta Acinetobacter cambia de PVP, en vez de tener esta PVP1 aquí, cambia su posición, va a ser resistente a la Ampicilva, ¿de acuerdo? Y a muchos otros más antibióticos. Entonces, tengan eso en cuenta. Entonces, el Acinetobacter puede hacer bloquear porinas, ¿sí? Producir carbapenemasas y AMC, ¿sí? Cambios de PVP y lo otro es la bomba de flujo. Lo pueden ver, o sea, el antibiótico logró entrar y lo expulsa nuevamente por bombas de flujo. Entonces, todo eso son los mecanismos de Acinetobacter. Acuérdense que el Acinetobacter es un productor de AMC, AMC cromosómica, pero que realmente no es tan contundente en el Acinetobacter. Acuérdense que los gérmenes que más producen AMC, ¿sí? Son estos que ya lo vimos, Citrobacter freundi, Enterobacter cloacae y Klebsiella aeruginosa, que son productores de AMC inducibles, son los que mayor expresan altos niveles de beta-lactamasa. Acinetobacter la tiene allí, uno sabe que la tiene allí, pero no es su mecanismo principal. Por eso es que en algunos Acinetobacter le puede servir que uno le dé cefepime. Acuérdense que el cefepime es la droga de elección en AMC, porque es el que menos induce AMC, pero es el más estable frente a las AMC. Entonces, por eso uno puede darle cefepime a algunos aislamientos de Acinetobacter. Pero eso es lo más característico de Acinetobacter, ¿de acuerdo? Les voy a poner los tres mecanismos que eh, tiene más Acinetobacter. Mucho más, mire, mucho más es la alteración de bomba de flujo con bloqueo de porina. Bomba de flujo con bloqueo de porina y producción de beta-lactamasa. Esos son sus tres principales
mecanismos de resistencia, mucho más potente, bomba de flujo y bloqueo de porina, como lo van a ver ustedes ahorita. Entonces, dentro de las carbapenemasas, porque vamos a hablar de Acinetobacter resistente a carbapenemasa, quiero que solamente miren que hay 3 tipos de carbapenemasa. La tipo A, que es dependiente de serina, la tipo B, que es dependiente de zinc, y la tipo D, que también es dependiente de serina. Estas son las metalo-beta-lactamasa, lo ven aquí, y estas son las que comúnmente ustedes conocen como KPC, pero también es GES2, ¿sí? Y esta D de serina son las tipo OBSA, que son las más características de Acinetobacter baumannii. Y una de las características es porque deja libre, no es resistente la cefalosporina de tercera y cuarta. Ojo, pueden que la cefalosporina de tercera y cuarta sean sensibles en frente a una carbapenemasa tipo D de la Acinetobacter, sobre todo OLSA 48. No se confíen porque las ven sensibles. Es que ese es su perfil. Es de ser sensible a cefalosporina tercera y cuarta, pero resistente a lo demás. Acuérdense que las D también son resistentes al astronal. Entonces, las tipo A de las carbapenemasas, ¿sí? Son resistentes al astronal, ¿lo ven? Y son todas estas que ustedes ven aquí, las que ustedes más conocen son las KPC, pero también las G son muy frecuentes porque las G vienen de la pseudomonas aeruginosa. Y las B son las metalo-beta-lactamasa. Esas son sensibles al astronam, por eso ustedes cuando vean metalo, se acuerdan que es cestazidima vivaltam más astronam, la combinación para manejar las metalos, sobre todo estas que se llaman NDN, que son Nueva Delhi metalo-beta-lactamasa. Y esas son las D, que aquí están las OLSA 48, son astronam sensible, son dependientes de serina y son características de Acinetobacter baumannii. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo característico de Acinetobacter baumannii? Miren lo característico de Acinetobacter baumannii frente a Pseudomonas y frente a Enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Miren lo que más predomina. Entonces, enzimas clase A, por eso les mostré las carbapenemasas, les mostré las carbapenemasas, las clase A, la B y la D. Esta es la más característica de la Acinetobacter, o sea, las tipo OBSA o la Solsa 48, pero no quiere decir que no produzca tipo A, pero no es lo más frecuente. Entonces miren que las tipo A, o sea, las KPC, son de las enterobacterias, pero las pseudomonas también la pueden producir, pero Acinetobacter también la puede producir. Pero miren las clase B, o sea, las metalo-beta-lactamasa, son mucho más de enterobacterales, mucho más de pseudomonas y no tanto de Acinetobacter. Las clases C, acuérdense que las clases C son las ANSES. Miren que en cualquiera de ellas puede ser. Acinetobacter, acuérdense que tiene AMC, pero que no es su mecanismo más fuerte. Y miren las clase D, ¿se acuerdan? Que son las tipo OBSA. Las clase D, ¿en dónde son más frecuentes? En Acinetobacter baumannii, ¿de acuerdo? ¿Dónde es más frecuente el mecanismo de resistencia de bomba de flujo? No es tanto frecuente en las enterobacterales, pero sí frecuente en Pseudomonas y en Acinetobacter, como les dije. Y miren la alteración de la asporina. No es tan frecuente en enterobacterales, pero sí miren en Pseudomonas y en Acinetobacter. Y el cambio de PEP en cualquiera de las tres es por igual. Entonces miren que lo que más predomina en Acinetobacter son las tipo OLSA, carbapenemasa, las alteraciones de la asporina y la bomba de flujo frente a enterobacterales. ¿De acuerdo? Es casi un perfil muy similar a la pseudomonas, pero eso es lo más característico de Acinetobacter. Entonces, eso fue entre el 2005 a 2008. Se empezaron a utilizar muchos antibióticos frente a esto de Acinetobacter multidrogo resistente. También hay algunas controversias con relación a decir multidrogo resistente o pan resistente en Acinetobacter baumannii. Pero ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que aquí se utilizó ampicilva, aquí también ampicilva, altas dosis, aquí colistina, que era lo que más se utilizaba antes del 2015 realmente, y ustedes se acuerdan que entre los años 60 y 70 el uso de colistina y polimicina se dejó de usar por todos los eventos desde el punto de vista adversos o nefrotóxicos, pero sin embargo nuevamente se rescató entre los años 2000 en adelante para el uso del tratamiento de Acinetobacter, la colistina, por ejemplo. Pero miren que aquí también polimicina B, o doxiciclina, imipenem,
Se los quiero mostrar pues para que ustedes vean tanto en infecciones, por ejemplo, en bacteremia como infecciones pulmonares. Estos eran los medicamentos o los antibióticos más frecuentemente utilizados, la duración de terapia, igualmente la efectividad. Eso era lo que se utilizaba siempre. Pero vino el boom de la terapia combinada y esto fue a partir de los estudios de los italianos, sobre todo el grupo de Tumbarello, en el cual cuando empezaron a aparecer las carbapenemasas, que ustedes ven que cuando las carbapenemasas se empezaron a manejar dependiendo de la concentración inhibitoria mínima que expresaban sobre el meropenem y que a pesar de ser resistente a meropenem, siempre era mucho mejor usar una terapia combinada que incluyera un carbapenémico tipo meropenem más otro antibiótico. Entonces, dependiendo de la concentración inhibitoria mínima del meropenem, así era la relación con la mortalidad. Yendo desde cuando el meropenem tenía una MID de 4, tenía una mortalidad de 20, a cuando tenía más de 32, tenía una mortalidad de 43. Entonces, por eso se empezó a utilizar mucho la terapia combinada. Y ustedes ven que este cuadrito se hizo muy famoso con relación al manejo de las carbapenemasas de acuerdo a la concentración inhibitoria mínima del meropenem. Si era menor o igual a 8 microgramos o si era mayor o igual a 8 microgramos. Cuando era menor o igual a 8 microgramos, siempre se utilizaba un carbapenémico tipo meropenem en infusión prolongada más otro antibiótico. Otro antibiótico que podía ser un aminoglucósido, una fluoroquinolona, digeciclina, fosfomicina, ¿de acuerdo? Pero cuando el germen tenía una mayor de 8 para meropenem, ya no se usaba un carbapenémico tipo meropenem más otro antibiótico, sino que se utilizaban dos antibióticos diferentes a un carbapenémico. Entonces, por eso ustedes ven aquí colistina, y si era colistina sensible, era colistina más aminoglucósido, o colistina más fluoroquinolona, o colistina más fosfomicina, o colistina más digeciclina, y así, ¿de acuerdo? Eso era lo que se sugería en ese momento, las terapias combinadas. ¿Y por qué las terapias combinadas? Y era de acuerdo a donde se encontraba el sitio de la infección. Ustedes ven que siempre era el antibiótico principal más la combinación de todos estos de acuerdo al sitio de la infección. Entonces, por ejemplo, si era vía urinaria, era un beta-lactámico más un aminoglucósido. Si era intraabdominal, era un beta-lactámico más tigecyclina y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y la terapia combinada salió de estas estudios en los cuales si había una carbapenemasa, lo que se decía era que de acuerdo a la MIB, que si era menor de 8 o igual a 8, todavía se podía utilizar una terapia combinada, que era mucho mejor que usar una terapia de un solo antibiótico. Pero cuando la MIB ya era de 16, era realmente muy cuestionado usar terapia combinada. Y mayor de 32 realmente no se aceptaba terapia combinada en el sentido de usar un carbapenémico más otro antibiótico. Ya aquí en estas dos se tenía que utilizar dos antibióticos diferentes a un carbapenémico. Entonces, de ahí salieron todas estas publicaciones de cómo usar el carbapenémico a altas dosis en infusión prolongada más otro antibiótico de acuerdo a las concentraciones inhibitorias mínimas. ¿Sí? Entonces, eso era lo que se hacía. Y esta gráfica en donde ustedes pueden ver que si yo tenía una beta-lactamasa de espectro extendido, esto eran las combinaciones. Si por ejemplo tenía una enterobacteria, si tenía una pseudomonas, estas eran las combinaciones. Si tenía una enterobacterial resistente a carbapenémico, estas eran las combinaciones. Y si tenía un acinetobacter, estas eran las combinaciones. Entonces nos vamos, como estamos hablando de acinetobacter, estas eran las combinaciones que se sugerían: colistina más fosfomicina, o colistina más tigecyclina, o colistina más rifampicina, o colistina más astronal. ¿De acuerdo? Pero llegó el boom y la hora de ahorrar carbapenémicos. Y empezaron a salir todos los inhibidores nuevos de beta-lactamasa, cetalosone tazobactam, ceftazidimab, meropenem barbobactam, ¿de acuerdo? Con el fin de ahorrar carbapenémicos y disminuir la producción de carbapenemasa. Entonces, en eso estamos y ahorita es lo que vamos a revisar. Y ese es un antibiograma de un paciente y miren aquí, dice complejo Acinetobacter baumannii. Como le dije, algunos métodos todavía lo mencionan como complejo porque se llama así, complejo Acinetobacter baumannii calcoacético, porque son los más frecuentes. Dentro de los genotipos, el más frecuente es el Acinetobacter baumannii. Pero ustedes pueden ver
que miren aquí Doripene mayor de 8 resistente, Imipene mayor de 16 resistente, Meropene mayor de 16 resistente. Si nos vamos a lo que hemos dicho ahorita, ¿se acuerdan que Acinetobacter es un productor de AMC, pero que no expresa mucho? O sea, no es su mecanismo más fuerte. Y miren que cefepime es resistente con una MIC mayor de 32. ¿Se acuerdan que cuando vimos AMC, dijimos que cuando el cefepime era resistente, era porque había una hiperproducción de AMC? O sea, que se está llevando en banda el cefepime, ¿de acuerdo? Pero miren que también es resistente a ceftazidima, es resistente a cefalosporina tercera y resistente a los carbapenémicos. Si tengo resistencia a imipene, es porque tengo bloqueo de porina. Y si tengo resistencia a meropene, es porque tengo bomba de flujo. Pero también puede ser una carbapenemasa, ¿de acuerdo? Y miren que piperazinato azobactam también es resistente y ampicilva es intermedio. Entonces, si uno se enfrentara a este paciente con esta infección, con ese germen, que es un Acinetobacter baumannii, y que podría ser una carbapenemasa, entonces uno tendría que empezar a utilizar métodos para detectar si es que este Acinetobacter no está combinando mecanismos de resistencia, como por ejemplo producción de AMC, bloqueo de porina y bomba de flujo, y por eso se me está mostrando como si fuera resistente a los carbapenémicos. Y no es que tenga una carbapenemasa, pero ya este aparato me dice que tiene carba-NP positivo. Eso quiere decir que sí tiene una carbapenemasa. O sea que esta cepa tiene una carbapenemasa y por lo tanto la tengo que abordar como una carbapenemasa. Entonces, ¿qué es lo que hay actualmente sobre el tratamiento de Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos? ¿Qué hay en este momento? En infecciones leves, como por ejemplo infección de vías urinarias o infección de piel y tejido blando o traqueitis, donde el paciente no está inestable hemodinámicamente, siempre se sugiere un solo antibiótico para el manejo de este germen resistente a carbapenémico. ¿Y cuál es el antibiótico que se prefiere? Ampicilina sulbactam, si es sensible. Entonces miren la recomendación actual sobre el manejo de Acinetobacter resistente a carbapenémico. Ojo, a pesar de ser resistente a carbapenémico, ¿sí? En infecciones leves como infección urinaria, infección de piel y tejido blando, traqueitis y paciente estable hemodinámicamente, un solo antibiótico y el mejor antibiótico es ampicilva. Prácticamente es el mejor, es el sulbactam. Lo que pasa es que Colombia no tiene sulbactam como antibiótico solo, sino pegado al ampicilva. Entonces, miren la recomendación, utilizar un solo antibiótico es suficiente para infecciones leves por Acinetobacter baumannii resistente a carbapenemia. ¿De acuerdo? ¿Se prefieren dos antibióticos? Sí. Si realmente la infección es severa o moderada, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, esta es la sugerencia, ampicilva a alta dosis en adultos. Miren que 9 gramos cada 8 horas e infusión de 4 horas. En pediatría puede ser 300 miligramos a 400 miligramos por kilo cada 6, cada 8 horas, pero en infusión de 4 horas o 27 gramos cada 24 horas en infusión continua. En infecciones leves y en que la ampicilva sea sensible, ¿de acuerdo? ¿Sí? En Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémico. Si el paciente tiene algún, por ejemplo, evento adverso a esta dosis tan alta de ampicilva o hay alguna contraindicación de utilizar ampicilva en infecciones leves, entonces la alternativa es utilizar o minociclina, o tigeciclina, o polimicina B, solamente colistina si es cistitis, si no es cistitis no es sugerida, y cefiderocol lo sugiere en caso que usted no tenga ninguna de estas otras anteriores. Eso es infecciones leves en donde la Acinetobacter baumannii es resistente a los carbapenémicos, pero es sensible a la ampicilva. Pero miren que este antibiograma decía aquí intermedio, ¿de acuerdo? O sea, uno le puede dar el chance allí. Intermedio no quiere decir que es resistente posteriormente. Intermedio está jugando ahí dependiendo del inóculo bacteriano. Pero si, por ejemplo, aquí este dijera sensible, ese fuera el mejor antibiótico. Pero si fuera resistente, ahorita vamos a mirar.
Pero, ¿qué le daría yo a este paciente? Siendo, por ejemplo, un paciente con una infección de vías urinarias, le pondría ampicilva a altas dosis. ¿De acuerdo? Entonces, miramos, como les dije, en pacientes que, por ejemplo, tienen infecciones leves, pero que no se les puede dar el ampicilva porque de pronto tienen un evento adverso o porque tienen alguna reacción alérgica o alguna contraindicación porque no se le puede dar ampicilva. Estas son las alternativas, como dijimos. Entonces, ¿por qué el ampicilva es la droga de elección? ¿De acuerdo? ¿Por qué el ampicilva es la droga de elección frente a Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémico si es sensible el ampicilva? Entonces, si no fuera sensible, ojo, si es sensible, es un solo antibiótico como ampicilva. Pero en el caso que no fuera sensible como ustedes lo pueden ver acá, se utiliza ampicilva a alta dosis, ¿sí? Y puede ser combinado con polimicina o tigecyclina o minociclina en infecciones leves. Si no fuera sensible a ampicilva, sino que fuera resistente, se siguiera usando ampicilva más o polimicina B o tigecyclina o minociclina. Ojo, en infecciones leves, siempre a alta dosis. Los estudios no han mostrado que en dosis normales o bajas sea efectivo para manejar Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémico. Repito, nuevamente, si yo tuviera un Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémico, pero sensible a ampicilva, el mejor tratamiento es ampicilva. Un solo antibiótico, uno solo. ¿De acuerdo? En infecciones de urinaria, de piel y tejido blando, traqueitis y paciente estable, ampicilva. Pero si, por ejemplo, el paciente tiene alguna contraindicación o un evento adverso a la ampicilva y no se le puede dar, entonces estas son las soluciones. ¿De acuerdo? Pero si el paciente, por ejemplo, fuera no sensible, sino resistente a la ampicilva, a pesar de tener un Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémico, se sigue sugiriendo ampicilva a altas dosis combinada con polimicina B, tigecyclina o minociclina en infecciones leves. ¿De acuerdo? No se sugiere, no se recomienda combinar el ampicilva ni con fosfomicina ni con rifampicina, ni tampoco con antibióticos nebulizados. No ha demostrado ser mejor. Pero ahora, ¿dónde está indicado la terapia combinada? En infecciones moderadas a severas. Es donde está indicado la terapia combinada. En infecciones moderadas a severas, es decir, pacientes inestables con neumonía, bacteremia inestables, ¿de acuerdo? Pero resulta que ¿de dónde salió la terapia combinada? Entonces salió de varios estudios en los cuales comparaban con monoterapia. Ustedes se acuerdan que les dije que entre los años 2000, 2005 hasta 2015 fue el boom de la terapia combinada. Y muchos decían que la terapia combinada disminuía la mortalidad versus la monoterapia. Entonces se hicieron todos estos estudios, por ejemplo, como colistina era uno de los mejores antibióticos frente a Acinetobacter baumannii, era colistina versus colistina más rifampicina, colistina versus colistina más fosfomicina, más colistina más carbapenémico como meropenem, o colistina más alta dosis de ampicilva, ¿sí? Y todos los escenarios que se miraron con todo esto, o sea, solo como monoterapia o terapia combinada, fue mirando mortalidad o en neumonía o en bacteremia. Y realmente la terapia combinada, los estudios no son tan concluyentes versus de que sea mejor que la monoterapia. Sin embargo, ¿qué salen de todos estos estudios y cuál es la recomendación? Que a pesar de que no hay una conclusión de que la terapia combinada sea mejor que la monoterapia en infecciones moderadas a severas por Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, la mayoría de los estudios y clínicos y las recomendaciones se van hacia la terapia combinada más que hacia la monoterapia. ¿Por qué?
porque realmente hay falta de datos clínicos sólidos de que la monoterapia realmente sea mucho mejor que la combinada, o sea, que la respalde. No hay ni para uno ni para otro. Pero ahorita vamos a ver por qué se escoge mejor la terapia combinada. Cuando uno tiene infecciones por moderadas a severas por Acinetobacter, tiene altas cargas bacterianas, ¿de acuerdo? Y puedes tener fracaso terapéutico con un solo antibiótico. Los pacientes que realmente son sensibles o susceptibles a infecciones, perdón, por Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémico son pacientes que tienen enfermedades crónicas graves, que tienen algún inmunocompromiso, en donde la terapia combinada ha sido más usada y con un mejor rendimiento y con una mejor recuperación. Y lo otro es que la terapia combinada frente a este tipo de infecciones graves con altos inóculos bacterianos, si uno utiliza un solo antibiótico se puede desarrollar resistencia más rápidamente que si utiliza terapia combinada. Entonces, por esos datos, estos estudios y esta recomendación de Lisa se va hacia terapia combinada mejor que a monoterapia en infecciones moderadas a severas. Ojo que en infecciones leves es un solo antibiótico y el mejor es ampicilva si es sensible. Si fuera resistente, entonces usted escogiera aminociclina o fofomicina, ¿de acuerdo? O tigeciclina. Sí, pero terapia combinada es en infecciones moderadas a severas. Mejor que monoterapia desde el punto de vista de los expertos, porque los estudios no han demostrado tanta evidencia. Entonces, cuando uno tiene una terapia combinada para una infección moderada severa por Acinetobacter, siempre, siempre, el primer antibiótico que debe estar es ampicilva, a altas dosis e en infusión prolongada. Ojo, siempre que usted vaya a escoger terapia combinada en infección moderada severa por Acinetobacter baumannii resistente a un carbapenémico, siempre el primer antibiótico que tiene que estar es ampicilva, a altas dosis e infusión prolongada. Más estos, o puede ser más polimicina B, o más tigeciclina, o más cefiderocol, ahorita vamos a ver algunas cosas, o más un carbapenémico tipo meropenem en infusión prolongada. Siempre es ampicilva más uno de ellos como terapia combinada. Pero ¿por qué se prefiere el ampicilva como terapia en Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos? Por esto, porque sus principales PBP es la PBP1 y la PBP3. Y el ampicilva satura a la PBP1 y la 3 de la Acinetobacter, o sea, bloquea estas PBP e impide que esa Acinetobacter se siga multiplicando o creciendo. Pero además, ¿por qué? Porque el sulbactam es mucho más potente que el ácido clavulánico y el tazobactam frente a la Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémico. Pero además, ¿por qué? Porque los estudios con sulbactam versus tetraciclina o polimicina o los otros ha impactado en disminución de mortalidad cuando se utiliza el sulbactam versus estos otros antibióticos. Entonces, por eso, siempre que usted tenga un Acinetobacter baumannii resistente a un carbapenémico en una infección moderada severa, siempre va primero ampicilva, sea que en el antibiograma sea sensible o sea resistente, ¿de acuerdo? En terapia combinada en infecciones moderadas a severas. Entonces, ¿qué es lo otro que hay? Cuando entonces la polimicina, sobre todo polimicina B, ya se los dije, se puede usar sola cuando no se puede usar el ampicilva por cualquier cosa en una infección leve. Usted puede utilizarla como monoterapia, como dice aquí, en infecciones leves. Pero siempre combinada con otro antibiótico y siempre va a ser ampicilva más polimicina en infecciones moderadas a severas si usted escoge la polimicina. Colistina solamente se sugiere en infección urinaria más que la polimicina B, ¿de acuerdo? Ahora, el rol de las tetraciclinas, ¿sí? Tigeciclina, por ejemplo, minociclina, por ejemplo, siempre es o se puede utilizar como monoterapia en infecciones leves en caso que el ampicilva no se pueda utilizar o en terapia combinada en infecciones moderadas a severas y siempre va a ser ampicilva más
digeciclina o ampicilva más minoxiclina. ¿De acuerdo? Ahora, el rol de usar meropenem en infusión prolongada para el manejo de Acinetobacter baumannii. Siempre se va a sugerir o recomendar altas dosis en infusión prolongada del carbapenémico, pero siempre en terapia combinada. Siempre es meropenem más ampicilva, o lo pongo mejor, ampicilva más meropenem, en infecciones moderadas a severas. Y miren lo que sigue, que subrayo en rojo. Combinar lo que hacíamos antes, perdón, lo que hacíamos antes, meropenem más polimicina, no está indicado si usted no coloca un tercer antibiótico en esta combinación. Miren que aquí no estamos combinando meropenem más ampicilva, que es lo que se debiera de hacer. Si yo voy a utilizar meropenem en infusión prolongada frente a un Acinetobacter resistente a carbapenémico, siempre es meropenem en infusión prolongada y alta dosis más ampicilva. Pero antes lo que se hacía era meropenem, por ejemplo, más polimicina o meropenem más aminoglucósido o meropenem más fluoroquinolona. Si usted no tiene ampicilva y quiere combinar meropenem más polimicina, no es lo mejor, no es la terapia combinada que se sugiere. Cuando usted utiliza meropenem más polimicina en Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémico, tiene que utilizar un tercer antibiótico, porque si no, no es recomendado porque no hay disminución de la mortalidad. Ojo, entonces siempre se va a sugerir, si usted va a utilizar terapia triple, siempre debe estar metido el ampicilva, como lo pueden ver aquí. Meropenem más ampicilva más minoxiclina o meropenem más ampicilva más polimicina. No está indicado ya terapia combinada con un carbapenémico como meropenem más polimicina o meropenem más colistina o meropenem más minoxiclina o meropenem más digeciclina frente a un Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémico. Lo mejor es meropenem más ampicilva, digeciclina más ampicilva, minoxiclina más ampicilva. Pero si usted va a utilizar meropenem más otro antibiótico, tiene que poner siempre ampicilva si va a utilizar terapia triple. El cefiderocol es un beta-lactámico que creo que se creó exactamente, específicamente para Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémico. Por lo tanto, déjelo como reserva en caso que lo demás no le sirva. Sin embargo, casi el 95% de los Acinetobacter baumannii son sensibles a cefiderocol, pero han habido algunas cosas y algunas circunstancias en algunos artículos mencionando que como terapia sola, o sea, solo cefiderocol ha tenido desenlaces no adecuados, sobre todo en bacteremia y en neumonía. Por eso, si usted va a utilizar cefiderocol, que lo ideal es que lo deje para último en caso que haya utilizado otras terapias. Siempre tiene que ser en terapia combinada. Siempre tiene que ser en terapia combinada. Siempre. No deje cefiderocol solo, aunque sea casi 95% sensible a ampicilva, porque los estudios han mostrado no buenos resultados cuando se utilizó solo, sobre todo en infecciones, por ejemplo, en bacteremia o infecciones pulmonares. Y el uso de rifampicina, por ejemplo, o rifamicina, no tiene ninguna utilidad desde el punto de vista de tratamiento sobre Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémico, ni tampoco antibióticos nebulizados tienen ninguna cabida para manejo para Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémico. Y esa es la última diapositiva en el cual uno puede mirar que ideal para Acinetobacter baumannii es que los trabajadores de la salud cumplan con todas las medidas de precauciones, sobre todo lavado de manos. Entender que el Acinetobacter baumannii le gusta esto, mire, contaminar el medio ambiente, o sea, el medio en donde nos movemos a nivel intrahospitalario. No es todos los equipos que utilizamos, por ejemplo, los equipos de diálisis, los nebulizadores, las mangueras de los ventiladores, todo eso se coloniza con Acinetobacter baumannii. Pero también donde hay mucho sucio,
por ejemplo, o las partes secas, por ejemplo, como las sillas, el mesón, el teclado del computador, el donde tomamos la presión. E imagínense, o sea, una de las fuentes más comunes de Acinetobacter, sí, son los equipos de terapia. Comer frutas o vegetales dentro de la unidad de cuidado intensivo. ¿Saben dónde más? El colchón y las almohadas de los pacientes. Es un caldo de cultivo, es una fuente importante de Acinetobacter baumannii. Por eso hay que cambiar los colchones, las almohadas de los pacientes. Pero muchos pacientes también están colonizados y hay que tener cuidado cuando atendamos los pacientes, ¿de acuerdo? Porque igualmente, como Acinetobacter es sin movimiento, ¿cómo aparece en otro paciente? Es porque lo llevamos nosotros o en las manos o en las batas, o en el fonendoscopio, o en el equipo que utilizamos de un paciente a otro. El mismo tensiómetro que uso acá, el mismo le tomo la presión a todos los pacientes, ¿de acuerdo? El mismo fonendoscopio que utilizo, el mismo le pongo a todos los pacientes. Entonces, todo eso va a conllevar a que usted tenga mucho Acinetobacter colonizando ya sea la piel o las heridas de los pacientes o el tracto respiratorio. Entonces, tenemos que tener en cuenta porque este es un círculo vicioso y usted no va a poder salir de un Acinetobacter cuando tiene brotes, sobre todo brotes de multidrogoresistencia. Entonces, eso era lo que hoy les tenía de Acinetobacter. Entonces, espero comentarios, preguntas. eh, No sé, se abre la discusión. ¿Si me escuchan? Sí, Aló. claro, aquí estamos atentos. Excelente, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que, bueno, el doctor Iván Zuluaga abrió el micrófono, no sé si va a hacer alguna Sí, pregunta. Ah, ok, Ajá. ok. sí, adelante, doctor. Ok, buenas noches. Muchas gracias, Wilfrido. Excelente conferencia. Mira, nosotros en la Cinetobater hemos visto un comportamiento, digamos, últimamente muy sensible. ¿Cuál sería tu recomendación específica para el sensible, que es el que nos está dando ahora de pronto, que nos aparece esporádicamente, pero totalmente sensible, sin carbapenemasa? El Ampicilva es el mejor antibiótico para un Acinetobacter baumannii, porque las PBP principales de la Acinetobacter es la 1 y la 3 y el sulbactam es el sulbactam en este caso se comporta como un antibiótico frente a la Acinetobacter baumannii, es el que mejor se pega a la PBP 1 y 3. Entonces, si yo tengo un Acinetobacter sensible a todo, Ampicilva es la mejor opción. Una segunda opción es cefepime antes que cualquier otro carbapenémico o aminoglucósido o quinolona. Entonces, esos son los dos antibióticos más recomendados, pero el primero es Ampicilva. Perfecto. Y aprovecho y hago una segunda ahí. Es que a veces nos salía inicialmente por allá, como tú dices, en el 2005, resistencia a ampicilbactam. Y Sí, nos decían, no le preste atención porque los antibiogramas no censan el sulbactam, censan es la ampicilina. sí. Entonces la sulbactam no está censada y usted juegue con la ampicilina sulbactam. Eso sigue siendo categórico, que realmente los antibiogramas solamente censan la ampicilina y no censan el sulbactam. Sí, exactamente. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos porque la molécula así como sola de sulbactam como antibiótico es muy difícil de conseguir y testear o hacer microilusión solamente con el sulbactam. Entonces, como el líder de ese grupo es la ampicilina y lo que se testea bien es ampicilina, pero prácticamente no está haciendo el reflejo de que el sulbactam sea resistente. Entonces, sin embargo, por esto es que los estudios mencionan que a pesar de que sea resistente al ampicilva, siempre, siempre debe ser la primera opción más otro antibiótico, porque el sulbactam, a pesar de que de pronto pueda tener ese cambio de PVP, esa Acinetobacter, siempre va a saturar esas dos PVP y va a trastornar el Acinetobacter y el otro antibiótico va a cumplir con su otra función. Entonces, por eso siempre que sea resistente, ampicilva va como primera opción.
Ok, el doctor Carlos Pérez levantó la mano. Doctor, adelante. Sí, buenas noches. Gracias, doctor, por la excelente charla. Hola, Carlos. ¿Qué ¿Qué más? más, doctor? ¿Cómo está la cosa? Oiga, Muy bien. yo una pregunta que es, ¿cómo hacemos con lo del genérico de ampicilina sulbactam? Porque usted Ah, sabe ok. que a veces utilizamos en neumonía en niños de 2, 3, 4 meses y vemos una diferencia muy grande cuando utilizamos el Unasyn versus estos genéricos. Y desde el 1 de enero, Ujú. eh, las EPS están obligando o glosando, no sé cómo, que tienen que ser genéricos las moléculas en la UCI. Entonces, no sé si usted la Perdí la aumenta la comunicación, dosis Carlos. o en fin. Y lo Ah, otro ok. sería ceftazidime avibactam, ¿cuál sería su rol? Sí, Ok. básicamente esas dos cosas. Lo Ok. del Hay un genérico artículo de de ampicilina y Ampisulva lo de y el ceftazidime avibactam. Ceftaxima. Hay un artículo, bueno, no un artículo, es una presentación, y sí, y un artículo también, y un estudio de la doctora Villegas en las unidades de cuidados intensivos, una que hizo más relevancia en Cali, donde encontró que una asociación mayor de mortalidad en pacientes en unidades de cuidados intensivos eran infecciones por Acinetobacter, pero las que habían sido tratadas con genéricos, por ejemplo, como Ampicilva. O sea que el genérico allí sí realmente impacta, en el sentido de que si es un genérico puede que de pronto, a pesar de que pronto pueda tener la bioequivalencia química, no necesariamente eso se traduce a una bioequivalencia clínica. Y si ustedes de pronto leen este último recomendación, que es de donde saqué varias de estas cosas, se dice que realmente se deben de cumplir como esa combinación exacta entre la ampicilina y el sulbactam, en el cual tiene que ser más o menos 2:1, así como cuando decíamos que amoxicilina, clavulonato 14:1, 7:1, entonces en el sulbactam tiene que ser más o menos 2:1 para que esa alta dosis de sulbactam hasta ese momento no produzca tantos eventos adversos, pero sea mucho más efectiva en manejar el sulbactam. Pero definitivamente la mayoría de los estudios se usan con moléculas originales. Estamos teniendo problemas con el Ampisulva genérico y una de las recomendaciones es utilizar alta dosis, pero también puedes tener eventos adversos. En ese caso, Carlos. Entonces, ahí estamos en esa controversia de que realmente utilizar ideal es el original o el bioequivalente clínico y químico, pero si utilizas genérico sería aumentar un poco más la dosis, que es lo que se sugiere para saturar más las PVP, pero también podías irte hacia eventos adversos. Con relación a los inhibidores, ceftazidima y Vivactam, puede ser una opción, pero fíjate que es mucho mejor frente a resistencia a carbapenémicos o a ahorradores de carbapenémicos, combinando o utilizando ampicilina sulbactam, por ejemplo, más otro antibiótico o ampicilina sulbactam más cefiderocol, es mucho mejor el impacto que con ceftazidima y Vivactam. Acuérdate que la cetacima y Valtam, aunque también puede cubrir las carbapenemasas tipo D, su mayor fortaleza es sobre la A, pero también puede cubrir la D. En caso que de pronto uno no tenga disponible Ampisulva, pues cetacima y Valtam es una posibilidad. Pero siempre la mayor recomendación frente a resistencia a carbapenémico, fíjate que no mencioné nada de cetacima y Valtam, porque realmente el mecanismo más de carbapenemasa es más para enterobacteriales que para acinetobacter. En acinetobacter es mucho mejor Ampisulva combinada con infusiones prolongadas de meropenem, por ejemplo, o Ampisulva más cefiderocol si uno tuviera cefiderocol. Mucho mejor que cestacima y Valtam. Pero si no tiene ninguno de los dos, cestacima puede servir porque también le puede servir a las carbapenemasas tipo D, pero mejor utilizaría Ampisulva más otro antibiótico y dejaría ahí en reserva la cetacima y Valtam. Gracias, doctor, muy amable. Okay. Paula Andrea Salgado levantó la mano. Adelante. Paula Andrea. ¿Paula Andrea es de Sí. dónde? No Buenas. sé. Ella tiene la mano levantada, pero no sé, no ha hablado todavía. Escuchamos a Ah, Paula Andrea. ya va, ya. Yo creo que ya bajó la mano. ¿Se asustó? No, tranquilos, aquí estamos.
O sea, lo importante es definir muy bien realmente cuándo es un infectante y cuándo es realmente un colonizante, porque Acinetobacter coloniza mucho. Y lo otro es que siempre que usted tenga un Acinetobacter baumannii, así sea que sea resistente a carbapenémico, pero sensible a ampicilba, ojo que el mejor antibiótico es ampicilba. De acuerdo, es el mejor, siempre, siempre, siempre pongan ampicilba o solo en infecciones leves o si tiene infecciones moderadas o severas inestables, entonces ya sí es ampicilba más otro antibiótico, pero siempre ampicilba, ¿vale? Ajá, que A la jefe Nali Nasli, tiene. Nasli, sí, yo creo que es la jefe Nasli. Creo que es. Jefe, adelante, si es usted, pues. Jefe Nasli. Y Ella aquí levantó estoy. la. Ah, sí es ella, sí. Hola, jefe. Sí, Bienvenida. buenas noches. No, mi pregunta es, yo tengo una niña que ingresó en agosto con un dengue con signos de alarma, una niña de 12 años. Posterior a eso, pues hizo deterioro clínico, le hicieron hemocultivos. En los hemocultivos se le aisló un Acinetobacter baumannii sensible a ampicilba. Y desde el 9 de agosto la paciente está en sala, estable, deambula. Le hicieron ecocardio de control, pues, y parece que ya todo sale bien. Sin embargo, está con ampicilba y meropenem desde el 9 de agosto. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se le va a dar con terapia combinada? Siendo que una niña que prácticamente está estable, ambulatoria. Entonces, no sé. ¿Usted me está preguntando o me Claro, está, me claro, está le estoy preguntando? preguntando, le estoy preguntando. Ok, como les dije y así como expliqué en estos minutos, si uno tiene un Acinetobacter baumannii multisensible, por ejemplo, como preguntó el doctor Zuluaga, la mejor opción es ampicilba. Cuando uno utiliza terapia combinada, cuando el paciente tiene una infección moderada, severa e inestable hemodinámicamente. Entonces, partiendo de ahí, usted me dijo que tenía una endocarditis o es una bacteremia. Sí, no, hizo una endocarditis. Posterior a los Ajá. hemocultivos, hizo una endocarditis y le instauraron ampicilba meropenem desde el 9 de agosto. Le hicieron ecocardio de control y, ya ya no tiene las vegetaciones. Sin embargo, se le está dando antibiótico por 4 semanas más, o sea, 8 semanas. La terapia combinada, como le dije, es una niña que está en sala general de pediatría y pues y es prácticamente ambulatoria. O sea, se desplaza ella sola, o sea, no ha presentado ninguna otra complicación. Bueno, como le dije, o sea, en infecciones eh, que el paciente esté estable hemodinámicamente, si es sensible a ampicilba es la mejor opción. Las terapias combinadas ya sabe dónde tienen que usarse, o sea, en pacientes realmente con infecciones moderadas a severas y que realmente el paciente esté inestable hemodinámicamente. Ahora, la duración del tratamiento, eh, realmente si tiene una endocarditis por un bacilo gram negativo como es el Acinetobacter, igual son más o menos 4 a 6 semanas máximo, si todo va bien. Eh, prácticamente, ¿no? No es porque si de pronto sea resistente tengo que prolongar más la terapia o algo. No, es la misma. 4 a 6 semanas más o menos en bacilos gram negativos. Entonces no sé. No, no sé si alguno de los que está aquí está viendo el paciente, pero no creo que ninguno de los que está aquí está viendo el paciente. Pero nuevamente yo, por las recomendaciones actuales, si fue un Acinetobacter baumannii sensible, ampicilba, si está estable hemodinámicamente, ampicilba es la mejor opción. La combinación con un carbapenémico como meropenem en infusión prolongada en pacientes inestables, en infecciones severas, aunque la endocarditis se considera igualmente una infección severa, pero igualmente ahí habría que mirar la estabilidad hemodinámica del paciente y 4 a 6 semanas es suficiente. ¿Contesté su pregunta? Ok, gracias. Acá también está Lilia. Lilia, buenas noches. Acá dice que Paula Andrea que no la dejan, que está
inhabilitada, no sé por qué. No, yo le estoy diciendo que lo puedo abrir sin problema el micrófono, no sé por qué, ya miré y no hay problema. Lili, te Buenas escucho. noches, buenas noches Ali, buenas noches doctor, excelente charla, como siempre. Bueno, mi pregunta es, cuando nosotros tenemos infecciones a nivel del sistema nervioso central por Acinetobacter, en pacientes que tengan dispositivos y hay aislamiento de Acinetobacter, ¿sigue siendo ampicilina sulfatán la mejor opción teniendo en cuenta la penetrancia de ampicilfatán en el sistema nervioso central? Ok, es una muy buena pregunta, Lili. De por sí, los inhibidores de beta-lactamasa disminuyen la penetración del otro antibiótico al sistema nervioso central, ¿sí? O sea, el inhibidor disminuye la penetración del otro antibiótico al sistema nervioso central. Entonces, lo que nuevamente uno hace es poner altas dosis de ampicilva, porque ahí no quiero manejar las ampicilinas, sino es el sulfatán. eh, en el sentido de poner altas dosis, y hay estudios en los cuales intratecal o igualmente intraventricular realmente no ha sido como una mejor terapia que realmente una terapia sistémica. Sí hay estudios en los cuales se ha visto que hay un mejor resultado poniendo el intratecal o intraventricular, pero no es mejor que una terapia sistémica. Eso es una de las últimas recomendaciones. Entonces es poner a altas dosis, dependiendo igualmente de la estabilidad o inestabilidad hemodinámica del paciente. Así uno mira si combina o no esa ampicilva con otro antibiótico para mejorar la penetración e igualmente tener mayor efectividad de la terapia. Pero sigue siendo el ampicilva a pesar de que tenga el compromiso del sistema nervioso central, siempre resistente a carbapenémico, o de acuerdo, resistente a carbapenémico. Ojo que estamos hablando de resistencia a carbapenémico. Pero si yo, por ejemplo, tuviera un Acinetobacter baumannii no resistente a carbapenémico, no resistente a carbapenémico, sí quedó más o menos claro, Lili. O sea, si yo tuviera un Sí, sí, Acinetobacter sí. baumannii resistente a carbapenémico, pero en meningitis, por ejemplo, una meningitis postraumática, utilizaría ampicilva más meropenem en infusión prolongada, o sea, esa Ujú. terapia combinada. Pero Dependiendo si de la es un estabilidad del exactamente, paciente. Ujú. exacto. Pero si es un Acinetobacter baumannii Sensible. multisensible, o sea, multisensible, utilizaría mejor cefepima, que penetra bien el sistema nervioso central, va con la AMC de la Acinetobacter y listo. O sea, no utilizaría ni cefalosporina tercera porque induce más a la hiperproducción de AMC, ni tampoco utilizaría un carbapenémico solo porque cefepime es una mejor opción que un carbapenémico solo frente a un Acinetobacter baumannii multisensible. Exacto, y no solo Eso. ampicilfatán alta dosis solamente, siendo si es sensible, prefiero cefepime. Sí, claro, sí es Ok, multisensible. Ojo que la la pregunta. charla era dirigida más que todo a Acinetobacter baumannii Sí, 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 resistente a sí. carbapenémico, ¿no? Sí, sí, total, pero si es resistente a ampicilfatán solo o dependiendo de la estabilidad de ampicilfatán más meropenem, pero si es Sí, sensible, claro. cefepime es la mejor opción. Cefepime es una mejor opción, claro, claro. Ok, muchas gracias, doctor. Sí, ok. A mí me gustaría dar un aporte acerca de la pregunta que hizo la jefa Erasli, aunque ella puso un paciente con una endocarditis, Ajá. eh, pero en la revisión del artículo de la guía ICSA que estás mostrando, hay una No se meten con recomendación duración. hay una recomendación que dan los autores en caso, por ejemplo, de osteomielitis, que no dicen exactamente cuánto tiempo vas a tener la terapia Sí, combinada, pero da una recomendación que dicen que puedes llegar a un solo antibiótico que sea activo cuando el paciente tiene mejoría clínica. Solo lo dicen así, sí, o sea, cuando hay mejoría clínica más no emiten la recomendación de exactamente cuántos días, pero podría ser una sí. opción en esos pacientes. Sí, sí, claro. Ellos no se meten con duración de tratamiento en esta revisión de este documento, ¿no? Dan más o menos. Entonces, por eso en endocarditis por bacilo gram negativo, 4 a 6 semanas, si el paciente clínicamente va bien. Sí, pero ellos no se meten con duración de tratamiento. ¿Vale? No sé, ¿alguna otra pregunta? Ok, ¿Algún comentario? yo no sé si Paula puedo abrir el micrófono, pero No sé.
porque igual ella lo puede abrir si quiere participar, pero no sé si tendrá problemas de pronto con su Ella está computadora. preguntando y que en qué sitio estará disponible la grabación de la sesión. Paula Pues Andrea. aún no lo hemos definido. Ya empezamos a partir de hoy a grabar las sesiones. De hecho, esta sesión está grabando, pero aún no hemos definido dónde la vamos a tener disponible, pero ya nos organizamos en esa parte Ah, logística y les ok. estaremos avisando. Ella está preguntando que si es un germen altamente colonizador, ¿cuándo se considera un agente patológico? O sea, no es tan fácil determinar que la Cinetobacter realmente sea infectante. Realmente no es fácil. No es fácil. Siempre miren el contexto de las cosas. O sea, el cuadro clínico del paciente, de dónde viene, aunque hay muy pocas publicaciones de Acinetobacter baumannii causando infecciones de la comunidad, es un germen que prácticamente le gusta es el hospital, o sea, así, cosas así. Entonces, pero sí hay algunos artículos de publicaciones de infecciones de la comunidad, sobre todo neumonía, y si son neumonías, son pacientes que tienen una condición de base o alcohólico, usan droga intravenosa o algo. O infecciones de piel y tejidos blandos, por ejemplo, en las guerras, explosiones, las minas quiebrapata, todas esas cosas. Es donde hay que pensar más en Helicobacter baumannii. Pero realmente es un germen muy colonizante. Ya sabes que la piel es lo que más le gusta y el pulmón. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un paciente que lo tienes allí, de pronto se pone mal, está en cuidado intensivo, es un paciente que está ventilado, pero que se deteriora clínicamente, pero que cuando tú empiezas a ver el deterioro clínico, no es tanto porque le tuviste que comentar parámetros ventilatorios, la PAFI está bien, los parámetros no están tan altos, los gases están bien, pero resulta que necesitas soporte vasopresor o tienes otra cosa y encuentras un acinetobacter en secreción orotraqueal. Entonces empiezas como a cuestionar que realmente sea infectante y que sea una neumonía asociada al ventilador, por ejemplo, porque realmente el paciente no te está diciendo que el problema sea el pulmón, que donde lo encontraste. Eh, entonces es más o menos así, pero si por ejemplo lo encuentras a un paciente que se haya deteriorado, que tiene catéter venoso central, que no encuentras más nada y que los hemocultivos reportaron positivo y que el paciente sigue mal, o sea, ahí tienes que considerarlo que realmente es infectante. O cuando a veces el paciente tiene una herida o tiene una úlcera por presión y toma muestra de secreción externa y no realmente muestra que lleven al quirófano al paciente, lo debriden adecuadamente y tomen muestra de tejido, que es otra cosa, sino que toman muestra de la secreción de allí y sale Acinetobacter, no, probablemente es un colonizante. Lo ideal entonces es tomar muestras en quirófano, bien debridados las heridas, no de secreción externa. No tomen muestras de secreción externa porque la mayoría pueden ser contaminantes o colonizantes. Entonces, de acuerdo al contexto, de acuerdo al estado clínico del paciente, a la hemodinamia, al sitio de la infección, es que cuando tú le puedes dar valor o no. O sea, no es tan fácil a veces. Era la pregunta que estaba haciendo Paula de cuándo es infectante o colonizante. Ok, Eh, Marta C. también tiene la mano levantada. ¿Escuchamos? No escucho. Tiene el micrófono silenciado. Sí, pero ella lo puede, o sea, puede abrirlo sin problema. Ya, Ahora ahora sí, sí. Ya, ahora sí. ahora sí, Sí, ya me lo te dejo. Buenas escucho. noches. Hola, Buenas Doc, ¿cómo noches. estás? Excelente presentación. Ya que el doctor Carlos había comentado sobre el uso de de la ampicilina sulbactam genérica y tú comentabas del uso de terapia combinada para infecciones moderadas a severas, vamos con el plano de los carbapenémicos. Sí, pues, lamentablemente en muchas de las instituciones o en algunas instituciones pues no salvaguardan el uso del comercial o de un antibiótico que podamos utilizar en infusión prolongada, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué sugerirías tú? Porque pues generalmente el manejo siempre se hace en infusión por 1 hora porque la molécula en sí no emite, o sea, las moléculas médicas, quiero decir, de meropenem,
las más comunes o las más usuales que no encontramos en los centros médicos donde trabajamos. Era eso específicamente. Sí, o sea, eso es una de las dificultades que tenemos. Debemos de siempre, pues la sugerencia que siempre estamos teniendo es que registremos lo que estemos haciendo. Ideal es que nosotros midamos todos los niveles de todos los antibióticos que usemos y así podamos garantizar que lo que estamos usando realmente está siendo efectivo clínicamente. Eso es lo ideal y todos los antibióticos se pueden medir, pero lo importante es que de pronto empecemos a registrar cada vez más para mostrar que realmente que hay algunos genéricos intercambiables que sí funcionan, pero hay otros genéricos que realmente no funcionan. Entonces, así como por ejemplo hacemos con vancomicina, que medimos los niveles séricos y si realmente están bajos, decimos, mire, o sea, le estoy poniendo dosis tope y realmente no tengo ni buenos niveles. Así también deberíamos de hacer con los aminoglucósidos, con los carbapenémicos, con todos los beta-lactámicos. Pero para poder empezar a registrar y adecuadamente poder dar un sustento a que en las unidades de cuidado intensivo, en pacientes graves o con infecciones severas, necesitamos antibióticos realmente equivalentes o bioequivalentes o realmente innovadores, que son los originales. Es lo que realmente estamos abogando por lo general, pero este es el gran problema que tenemos todos y eso ya está bien registrado, no solamente por nosotros, sino también por personas que tienen mucho renombre, como por ejemplo la doctora Villegas, que tiene muy bien registrado que muchos genéricos realmente no tienen un impacto desde el punto de vista clínico. Pero bueno, o sea, realmente hay unos genéricos bioequivalentes que sí lo tienen y lo que queremos es hacer realmente que todo lo registremos y que podamos saber qué sirve y qué no sirve. Pero lo ideal es tener antibióticos innovadores, pero no es tan fácil en este momento. Tenemos que empezar a registrar, es mi sugerencia. No sé si alguien de pronto tiene alguna otra, pero esa es mi sugerencia. De acuerdo, muy de acuerdo. Es que aquí están haciendo una pregunta que si se debe ajustar la dosis en pacientes renales crónicos o agudos eh, con relación a las altas dosis de ampicilva. Eh, lo ideal, si uno tiene un paciente, por ejemplo, inestable hemodinámicamente o mal, con una infección grave o severa, ideal es que no ajustes en las primeras 48 a 72 horas. Ya después de ahí sí lo puedes ajustar. Lo único es que la mayoría de las tablas o que están de cómo ajustar no tienen este ajuste de altas dosis de ampicilva. Ahí uno tendría que nuevamente, ojalá, medir los niveles y mirar cómo están los niveles, si están en niveles adecuados o no, para poder controlar la infección o realmente se están yendo a niveles tóxicos o no. Eso es lo ideal que deberíamos de hacer. Pero no hay una recomendación, bueno, que yo sepa, no sé si lo de pronto algunos de los que estamos aquí sabe que a altas dosis, cómo ajustar después eh, por compromiso renal. Ideal es no ajustar en pacientes graves o inestables en las primeras 72 horas. Ponga el antibiótico al tope, a la dosis que es correcta, cada 6 horas o cada 8 horas en infusión. Y después que controles al paciente en 72 horas, ya ahí sí miramos cómo ajustamos. Pero el paciente se puede morir por la infección que ajustar la dosis desde el principio. Acuérdense, ningún antibiótico se ajusta en las primeras 48 a 72 horas en un paciente grave, en choque o en sepsis o que tenga compromiso renal, que esté en UCI. Ponga la dosis que es correcta, al intervalo que es correcto en infusión prolongada. Y 48 a 72 horas después, que ya el paciente esté estable y que tenga, por ejemplo, control de la bacteremia, ahí se ajusta. Pero mientras no es recomendable, porque se puede morir más rápido que realmente si lo ajustan. Pero no tengo una respuesta de, por ejemplo, esos 27 gramos y sobre todo los 9 gramos de sulbactam, cómo ajustarlo a la función renal, porque las tablas están con 1.5 y 3 gramos, hasta donde sé, en adultos. No sé si alguien tiene algo diferente.
pero me queda de tarea porque eso de pronto sí lo vamos a empezar a usar mucho más y cómo ajustar. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Quedó como solo, no escucho a nadie. No, aquí estamos, pero no, más nadie ha levantado la mano. No sé si alguien más quiere participar, ya igual van a ser, faltan 2 minutos Sí, para las ya. 9:30, Bueno, entonces yo creo que ya. bueno. Bueno, listo. No, pues, muchas gracias por estar aquí conectados. Pues nuevamente nos volveremos a ver el lunes entrante. Eh, Espero que sea productivo para su día a día. Igualmente, acuérdense que lo que decimos hoy, mañana puede que no, entonces por eso tenemos que estar al tanto de todo lo que estamos revisando. Y si no hay más comentarios, pues bueno, una buena noche y nos vemos otra vez el próximo lunes. Muchísimas gracias. Sí, buenas Muchísimas noches. gracias por la exposición y a todos por asistir. Feliz noche. Nos vemos el lunes. ¿Vale?